Bueno, como les decía, la clase pasada estuvimos viendo páncreas endocrino y fundamentalmente vimos la función, en realidad vimos la función de la insulina y el glucagón, que son las dos hormonas más importantes que produce el páncreas. Y, y habíamos visto el problema, en realidad un problema que no está en la guía, sino que es un problema que yo les había dado, en el cual se planteaba ese animal que había consumido una dieta rica en hidratos de carbono, pues el perro, cerdo, digamos. Eh, entonces ese animal que consume una dieta rica en hidratos de carbono, evidentemente que va a haber un aumento de la glucemia y habíamos discutido cómo actuaba la insulina ante esa situación de hiperglucemia para volver los valores normales de esta variable, ¿no es cierto?, a sus rangos fisiológicos. Un poco, digamos, aplicando todo lo que habíamos estado viendo acerca de la, de la fisiología de la insulina. No me acuerdo si había quedado algo pendiente de eso o ya habíamos terminado con ese problema, pero bueno, básicamente ante esa situación de un aumento de la glucemia, la única hormona hipoglucemiante es la insulina. Entonces, ante esa situación, ustedes tendrían que poner en juego la acción de esa hormona y cuáles son los mecanismos de acción de la hormona para causar una disminución de la glucemia para volver a los rangos normales. Eso sería básicamente lo que se planteaba. El problema número uno, o la situación problema número uno de la guía, en ese caso es una situación de un animal que permanece sin acceso en ayunas, digamos, porque no tiene acceso a la comida durante una X cantidad de horas. Entonces la idea es que esa sería una situación contraria, ¿no es cierto?, en la cual la glucemia tiende a bajar porque no hay ingreso de glucosa con la dieta, la glucemia tiende a bajar, entonces tendríamos que ver cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha para regular esa glucemia, para en este caso aumentar la glucosa para tender a llevarla a los valores normales y mantener. Y lo que seguramente ustedes han estado viendo, y yo les adelanto, es que en realidad íbamos a ver que hay más de una hormona, ¿no es cierto? Y un poco contrasta con la situación que vimos anteriormente, en la cual había que bajar la glucemia, un proceso que es mediado por una sola hormona, que es la insulina. En este caso, cuando tengo una disminución de la glucemia, se van a poner en marcha o se van a poner en juego, van a participar más de una hormona. Y evidentemente esto también tiene que ver con la importancia, ¿no es cierto?, de la glucosa como combustible, sobre todo para el tejido nervioso, que depende esencialmente, ¿no es cierto?, de la glucosa para obtener energía. Entonces hay más de un mecanismo que me va a estar garantizando el mantenimiento de la glucemia en esas circunstancias donde yo tengo un descenso de la glucemia. Entonces, un poco eso es lo que vamos a estar discutiendo en la clase de hoy, es decir, todos los mecanismos o todas las hormonas y las respuestas que desencadenan para mantener la glucemia en esa circunstancia, ¿no?, del problema. Y después vamos a estar viendo una patología que está, digamos, tiene sus similitudes a esta situación de ayuno, digamos, es decir, algunas o mejor dicho, los cambios metabólicos en gran medida se asemejan a lo que ocurriría en un animal que está en ayunas. Porque, bueno, básicamente si se pone a pensar, la diabetes, como vamos a ver hoy, en realidad es una imposibilidad, existe una imposibilidad para que ingrese la glucosa a las células, entonces como que en realidad
En definitiva, es como si fuese un animal en ayunas, porque las células, en definitiva, no reciben glucosa. Entonces, es de alguna manera una situación análoga. Bien. Así que un poco eso, y con esto daríamos un poco de cierre a esta primera parte, digamos, del sistema endocrino, donde va sobre todo la función de estas hormonas que están regulando la glucemia, pero que en realidad, como hemos visto también para la insulina, no solamente afectan el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también el de los lípidos y de las proteínas. Una situación bastante más compleja donde se modifica el metabolismo de todo. Bueno, entonces ahora tendríamos que ver cuál es la respuesta endocrina durante el ayuno prolongado, que correspondería al problema 1 de la guía, ¿no? Entonces, digamos, acá en esta situación deberíamos hablar del glucagón. De glucagón. Vamos a ver que también participa la hormona del crecimiento, glucocorticoides, catecolaminas, entre ellas la más importante es adrenalina. Sin embargo, también hay una descarga simpática, ¿no?, en esa situación. Y las hormonas tiroideas. Esas son todas las hormonas que son hiperglucémicas. Fíjense que a diferencia de la situación de hipoglucemia, actúa una sola hormona. En el caso de una hipoglucemia estarían actuando, no es que están siempre actuando, ¿cierto? Vamos a ver que hay una cuestión temporal, no es que se liberan todas juntas. Entonces después vamos a ver temporalmente cómo se van liberando, pero en realidad todas estas hormonas estarían involucradas. Y vamos a ver que estas hormonas, del mismo modo, también están involucradas en un animal que tiene diabetes. Entonces, acuérdense, vamos a hablar de la hormona del crecimiento, en este caso, de glucocorticoides, de catecolaminas, y vamos a estar viendo solamente de estas hormonas, dónde se producen, qué tipo de hormonas son, y después las acciones que tienen sobre el metabolismo, es decir, sobre el problema que nos importa. No quiere decir que vamos a ver de cada hormona todas las funciones. Por ejemplo, de la hormona del crecimiento, vamos a ver acá las funciones metabólicas sobre hidratos de carbono y lípidos que tienen bajo esta situación de ayuno. Y después, cuando veamos el problema de crecimiento, ahí vamos a ver las funciones de la hormona de crecimiento relacionadas con el crecimiento y desarrollo de los animales. ¿Se entiende? Acuérdense cómo iba a ser el abordaje que íbamos a hacer en esta, inicialmente por lo menos. Después ustedes, a través incluso de ese material que les compartió Fran, ustedes podrán ir, digamos, para cada hormona, ir viendo todas las funciones que tienen, y les puede quedar también, ¿no es cierto?, en el momento ver hormona de crecimiento y ver todas las funciones que tienen. Bueno, del mismo modo pasa con los glucocorticoides, con las hormonas tiroideas. Ahora vamos a mencionar solamente que las hormonas tiroideas, por ejemplo, se producen en la glándula tiroides. Después, cuando veamos el problema de termorregulación, vamos a ver qué participación tienen en termorregulación las hormonas tiroideas, y ahí veremos cómo es todo el mecanismo, por ejemplo, de la secreción de esas hormonas. Solamente para aclararles un poco. Y obviamente cuando veamos en particular ese problema, por ejemplo, de termorregulación, vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas tiroideas, cómo se transportan, cómo actúan en las células blanco, cuáles son otras funciones, porque vamos a ver que las hormonas tiroideas en realidad son muy generalizados los efectos sobre el organismo. Es decir, que prácticamente todas las células del organismo tienen receptores para hormonas tiroideas. Digamos, esa es una particularidad de este sistema de hormonas tiroideas. Así que bueno, eso para aclararles más o menos cómo estamos, vamos a ir avanzando. Bueno, entonces ahora sí, los escuchamos al grupo a ver qué tienen para decirles. Yo empezaría por el glucagón, que en realidad es sí, la otra hormona pancreática que participa como hiperglucemiante. Exacto. Profe, si quieren podemos empezar por el glucagón. Bueno, ¿el problema lo leo o no?
¿O no hace falta? Sí, léelo, por favor. Bueno, Fede. dice, un perro permanece en ayuno durante 48 horas, con un aporte adecuado de agua. Luego de este periodo se le extrae sangre donde se determina la glucemia, la cual resulta de 80 miligramos por decilitro. El rango normal de glucemia se encuentra entre 70 y 110 miligramos por decilitro o por ciento. Posteriormente, el animal consume comida ad libitum con un aporte elevado de hidratos de carbono. Si a las 2 horas se vuelve a determinar la glucemia, siendo de 92 miligramos por decilitro, explique cómo el animal logra mantener la glucemia en valores similares a pesar de la diferencia del aporte de alimento. Bueno, en sí, profe, a través de la secreción del glucagón, ¿no es cierto? Que lo que hace, se le aumenta la glucemia porque estimula la formación de glucosa en el hígado a partir del glucógeno hepático en sí. ¿Me escucha? Hola. Sí, se perdió un poquito, Fede. ¿Cómo decías? Bueno, en sí, como al final del problema dice cómo mantiene la glucemia entre los valores normales el animal, y es por la liberación de estas hormonas que en sí está compartiendo usted ahí en pantalla. Por ejemplo, el glucagón, ¿no es cierto? Que al liberarse el glucagón aumenta la glucemia, ¿no es cierto? Porque estimula la formación de glucógeno, la formación de glucosa, quiero decir, en el hígado a partir del glucógeno hepático. Ujú. Bueno, y ahí en sí cuando lo que inhibe la liberación de glucógeno tenemos que es la somatostatina y la hiperglucemia, o sí, la cantidad de la glucosa alta, los ácidos grasos libres, la secretina, la insulina en sí y la cetona son los que van a inhibir la función del glucagón en sí, cuando el animal tiene alta concentración de glucosa en sangre. Ajá. ¿No es cierto? Eh, Y bueno, en sí, lo que pasaría ahí cuando el animal está en ayuno, disminuye la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Dijimos que se va a liberar glucagón, o sea que el páncreas va a liberar glucagón, que lo que va a ser formar glucosa a partir de glucógeno hepático, ¿no es cierto? El animal en sí va a tener como un estrés, ¿no es cierto? Activa el eje hipotalámico, ¿no es cierto? La hipófisis y la liberación de la hormona adrenocorticotropa. bueno, volvamos un poquito repasemos un poquito, está bien, Fede, repasemos un poquito lo que habíamos visto de glucagón. Que en sí lo que hace es un antagonista de la insulina, que es formar cuando el animal tiene, o sea, cuando el animal está en ayuno, mantiene lo que es el, los valores de glucemia entre el rango normal debido a la formación de glucógeno, de glucosa a partir de glucógeno hepático. Bueno, perfecto. Entonces, ¿sobre qué tejido va a estar actuando glucagón? ¿Sobre el hígado, dijiste vos, Fede? Sí, sí, Hace glucogenolisis, sí, gluconeogénesis, y por ende esas dos cosas están asociadas con liberación de glucosa a partir del hígado, ¿no es cierto? Acuérdense que el hígado es el principal órgano que va a estar almacenando glucosa en forma de glucógeno. Entonces la gluconeogénesis y la glucogenolisis van a ser responsables de un aumento de liberación de glucosa por parte del hígado, lo cual es importante en esta situación de este animal donde la glucemia está bajando, ¿no? Porque en realidad no hay aporte nuevo de glucosa, sin embargo, se sigue consumiendo la glucosa. ¿Sí? Y a su vez estimula la cetogénesis a nivel del hígado. Acuérdense que... y la captación de aminoácidos. ¿Cómo? O sea, estimula la cetogénesis y la captación de aminoácidos. Claro, pero la cetogénesis está más relacionada con el metabolismo de los lípidos, acuérdense. La captación de Sí, aminoácidos está relacionada con la gluconeogénesis. O sea, el hígado va a estar tomando aminoácidos que están en circulación
para a partir de esos aminoácidos producir glucosa por la vía gluconeogénica. ¿Sí? Sí. Y la cetogénesis, como lo tendríamos que asociar con esta actividad también que tiene el glucagón sobre el tejido adiposo. Que así en tejido adiposo activaba esa lipasa sensible a hormonas, ¿se acuerdan? Esa enzima que está dentro de los adipocitos, y justamente lo que va a hacer esta enzima que se ha activada va a ser la hidrólisis de los triglicéridos. Como consecuencia de esa hidrólisis se van a liberar ácidos grasos y glicerol que van a pasar a la circulación. Justamente esta liberación de ácidos grasos, tengo muchos ácidos grasos circulando y el hígado va a estar utilizando muchos de esos ácidos grasos, a partir de ellos es que se va a producir, se van a generar los cuerpos cetónicos. Acuérdense que se genera mucho acetil-CoA y ese exceso de acetil-CoA que no puede ingresar al ciclo de Krebs va a la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los cuerpos cetónicos? Beta-hidroxibutirato, Beta-hidroxibutirato, bien. acetato y... Acetoacetato y el otro. El otro era acetona. Acetona, bien. Acuérdense que la acetona es la que se elimina por orina y también por vía respiratoria, ¿no es cierto? Y da los animales y los humanos cuando están en un ayuno relativamente prolongado tienen un aliento especial, ¿no es cierto? O sea, el aire que se expira tiene ese olor característico, como acetona, a manzana, algunos lo reportan, ¿no es cierto? Bueno, ese aliento con ese olor particular está dado por la acetona, que es volátil, entonces pasa, digamos, desde la circulación a los alvéolos y se elimina con el aire expirado, ¿no es cierto? Y también se elimina por orina, dándole también una reacción ácida, porque la acetona es ácida, ¿no es cierto? Y después los otros dos cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, esos ¿por qué son importantes? Digamos, ¿tienen alguna función? Y para producir energía, para que ingresen al ciclo de Krebs. Exactamente. Son moléculas que todavía tienen energía almacenada, ¿no es cierto? Entonces las células lo pueden tomar y a partir de esos cuerpos cetónicos generar acetil-CoA y la acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs y para obtener energía, ¿no es cierto? El único problema de esos cuerpos cetónicos, digamos, problema que acarrea el aumento o la cetonemia. Cetonemia es cuando aumenta el cuerpo cetónicos a nivel del aparato circulatorio en la sangre, es que son ácidos, ¿no es cierto? O sea que ceden protones, por lo tanto van a estar acidificando la sangre y causan una acidosis metabólica. Entonces ese sería uno de los problemas relacionados con la acumulación de estos cuerpos cetónicos. Y va a haber también cetonuria. Cetonuria es cuando aparecen cuerpos cetónicos en la orina, porque también se filtran en el riñón y si hay mucha cantidad no se alcanzan a reabsorber totalmente y comienzan a aparecer en la orina, dando una orina de reacción ácida por la presencia de cuerpos cetónicos. Bien, entonces eso es lo que estaría sucediendo con el glucagón, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los estímulos más importantes para la secreción de glucagón en esta situación del animal de ayuno? La baja glucosa en sangre, profe, estimularía que las células alfa secreten glucagón. Exactamente, ese sería el estímulo más importante, y acuérdense que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es un animal, fíjense que tiene hambre y no tiene acceso al alimento. Eso causa una situación de alarma, ¿no es cierto?, de estrés. Ya lo vamos a discutir en otro de los problemas en particular, pero ustedes ya sepan que este animal está en una situación problemática, hay estrés, y como consecuencia de eso,
también hay bueno, vamos a ver que hay también liberación de adrenalina, ¿no? En sí, la liberación de la adrenalina va a estar estimulada por el estrés. Claro, exactamente. Ujú. Sí, va a haber una descarga del sistema simpático, entonces va a haber liberación de adrenalina que se va a volcar a sangre y va a estar actuando como una hormona, ¿no es cierto? Sí, va a estar circulando, digamos, y acuérdense que también se activa todo, los nervios simpáticos también se activan, es decir, que también las terminaciones de los nervios simpáticos van a estar liberando noradrenalina, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, hay como una reacción de alarma generalizada con estimulación en general del sistema simpático. Como consecuencia de eso también hay liberación de adrenalina por parte de la médula adrenal y la adrenalina va a estar circulando y ahora ya vamos a ver cuáles son las funciones de esta hormona. ¿Mm? Entonces la baja de la glucosa por un lado y la descarga simpática también es importante para la liberación del glucagón. O sea que el animal está estresado, se activa el simpático, las terminaciones simpáticas del páncreas, acuérdense que el páncreas está inervado por el simpático y el parasimpático, entonces justamente la estimulación de los nervios simpáticos pancreáticos hacen que se estimule la liberación de glucagón. ¿Mm? Bueno, entonces eso con respecto a quién estaría controlando un poco la secreción de esta hormona. Bueno, entonces, esto es algo que ya lo habíamos visto en general, digamos, en el teórico, en la presentación, ahora lo veríamos en particular, qué estaría sucediendo con el glucagón en esta situación de un animal que está en ayuno. El glucagón es una de las primeras hormonas, ¿cierto? Que digamos, si tendríamos que hablar de una secuencia, sería la primera hormona que se libera cuando la glucemia comienza a bajar, es la primera hormona que se libera. Y en general, ustedes pueden asumir que si con ese glucagón es suficiente para corregir la hipoglucemia, no harían falta por ahí las hormonas, ¿cierto? Pero a medida que van pasando las horas y ese animal no ingiere alimento y la glucemia sigue bajando, ahí es como que se van poniendo en marcha, ¿cierto?, las otras hormonas. ¿Estamos? Entonces, cierra del tema del glucagón, ¿cómo estaría actuando? Sí, profe. Bueno, ahora vos, Fede, querías hablar de la hormona de crecimiento. Entonces, esa sería otra hormona que también se liberaría. Yo les quería mostrar, antes de que sigamos adelante, quería mostrar el glucagón, el mecanismo de acción. Ahí están viendo el mecanismo de acción del glucagón. Fíjense que el glucagón lo que hace, acuérdense que es una hormona de tipo proteica, ¿no es cierto? Que los receptores para el glucagón están en la membrana de la célula, y en este caso el segundo mensajero es el AMP cíclico. Es decir, cuando el glucagón se une al receptor específico en las células blancas, causa un aumento del AMP cíclico. En este caso estamos hablando de las células a nivel del hígado, en particular, ¿no es cierto? Causa un aumento del AMP cíclico. Y después se activa la proteína quinasa A, sería otro mensajero, y esta va a ser la encargada. Por un lado, fíjense que me va a activar la degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato, y acuérdense que en el hígado tengo la glucosa 6-fosfatasa que me permite remover ese fosfato en la posición 6 de la glucosa y transformarlo en glucosa, y ahora sí, esta glucosa puede pasar la circulación. O sea que ustedes fíjense que a través de esta activación de las enzimas que van a degradar el glucógeno, puedo producir glucosa 6-fosfato, luego glucosa, y esta glucosa puede pasar la circulación. Y fíjense que va a estar inhibida, no importa tanto los nombres de las enzimas, pero va a estar inhibida la vía glucolítica, que sería esta. Fíjense que esta es la vía a partir de glucosa 6-fosfato,
a través de todos estos compuestos intermedios, que bueno, en este momento no nos interesan, en particular, llegamos a piruvato. Fíjense que esta sería la glucólisis. ¿Se acuerdan? El piruvato después me va a dar acetil-CoA y la acetil-CoA entra en el ciclo. Pero fíjense que también lo que hace el glucagón, no solamente que me estimula la hidrólisis de glucógeno para producir glucosa y que esta glucosa pueda salir a circulación para compensarme, para regularme la glucemia que está bajando, sino también me está inhibiendo lo que sería la vía glucolítica. De ese modo, no se gasta glucosa en vía glucolítica y tengo más disponibilidad de glucosa para que pueda salir desde los hepatocitos a la circulación para regular la glucemia. Esto en general de cómo estaría actuando el glucagón, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, ahora sí podemos pasar a... En cuanto a lo que es la hormona del crecimiento. a la hormona de crecimiento. En sí, la hormona de crecimiento lo que hace va a ser aumentar la lipólisis, ¿no es cierto? Disminuyendo el depósito de las grasas. O sea, no sé si me doy a explicar, profe. En sí, la hormona va a estar secretada por lo que es la adenohipófisis y lo que va a hacer que se produzca la lipólisis a ver cómo sería. Claro, va a producir la lipólisis donde los ácidos grasos van a generar más energía. Exactamente. Entonces me inducen lipólisis, como motivo de esa lipólisis se van a, o sea, lo que me va a estar activando, como dice acá, la lipasa sensible a hormonas. Acuérdense que esa es la hormona clave, ¿no? Está en los adipocitos, que al activarse lo que me va a hacer es hidrolizar los triacilgliceroles en glicerol y ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos pasan a circulación y los tejidos periféricos los pueden utilizar como fuente de energía, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el glicerol? ¿A dónde va a parar el glicerol? El glicerol puede ir al hígado para hacer la gluconeogénesis. Claro. Para hacer la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, exactamente. ¿Ven? Porque acá es muy importante que ustedes manejen los conceptos básicos del metabolismo intermedio. Acá, digamos, que ustedes se manejan con eso fácilmente, estudiando solamente las funciones que tiene la hormona, ya pueden derivar, digamos, todos los efectos, ¿no? A partir de eso. Entonces, fíjense, ahí está anotado. ¿Tenías vos gluconeogénesis también, Fede? ¿Cómo, profe? Gluconeogénesis lo tenías también como función de la hormona del crecimiento. Sí. Gluconeogénesis a nivel del hígado, bien. Lipólisis, como decíamos, activando la lipasa sensible a hormonas a nivel del tejido adiposo. Y otra cosa importante que vamos a ver que varias de estas hormonas hacen es disminuye la utilización periférica de glucosa. O sea, si las células utilizan menos glucosa, es una manera de mantener los niveles, ¿cierto? No la estoy sacando, las células no la están usando. En realidad están utilizando otras fuentes de energía. ¿Qué fuentes de energía estarían utilizando las células? En lugar de glucosa, para que no siga bajando la glucemia. ¿Desde dónde van a obtener energía? Puede ser de los ácidos grasos, de los triglicéridos. De los ácidos grasos, exactamente, de los ácidos grasos, esos que están circulando por movilización a nivel del tejido adiposo, y los cuerpos cetónicos, que dijimos que también estaban aumentados en esta situación de ayuno, y también de las proteínas. Por ejemplo, el músculo puede estar obteniendo energía a partir de los aminoácidos, ¿cierto? O sea, hay proteólisis, y a partir de esos aminoácidos, utilizando, obviamente tienen que mandar esa, ¿se acuerdan del ciclo de la alanina? Para poder obtener energía, acuérdense que los tiene que deaminar, pero el músculo no tiene capacidad de producir urea a partir de ese grupo amino. Entonces acuérdense que los tiene que mandar al hígado. Entonces lo que hace ese grupo amino, con el piruvato forma alanina, la alanina va a circulación,
va al hígado donde se desamina, el grupo amino va a producir urea y el esqueleto carbonado me va a producir nuevamente, se va a generar nuevamente piruvato, y el piruvato puede hacer gluconeogénesis, o sea, seguir el camino inverso y llegar hasta glucosa. Ese sería el ciclo de la alanina glucosa, ¿se acuerdan? Entonces, estarían los tejidos en general utilizando otras fuentes alternativas, no usan prácticamente la glucosa, de esa manera ahorran, se imaginan, porque no la están utilizando, entonces esa es glucosa que queda en la circulación, justamente para que la puedan utilizar aquellos tejidos que son dependientes exclusivamente de glucosa, como los glóbulos rojos y el tejido nervioso. Entonces, de ese modo, los tejidos periféricos utilizan más lo que serían como fuente de energía, aminoácidos, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Se deriva, digamos, el metabolismo energético hacia esos compuestos y menos a la glucosa para ahorrar glucosa, ¿no es cierto? Y que esta vaya aumentando a nivel de la circulación, que vaya aumentando la glucemia. ¿Se entiende? Sería como un ahorro de glucosa. Entonces esa es una función también, digamos, general que tiene la hormona de crecimiento, la disminución de la utilización periférica de la glucosa. Periférica se refiere a todos los tejidos en general, ¿no es cierto? Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda? Acuérdense que estamos viendo estas que son más funciones metabólicas relacionadas con esta situación. Después, cuando hablemos de crecimiento, van a ver que tiene otras funciones bastante diferentes, digamos, la hormona de crecimiento, que bueno, que ahora no la estamos tratando. ¿Está claro? Vamos a ver cómo actúa a nivel del metabolismo proteico, pero más relacionada con el crecimiento del animal, no con esta situación, digamos, que es más, imagínense el crecimiento algo más que va sucediendo en el tiempo más lentamente. Esto es algo un tanto agudo, ¿no es cierto?, que ocurre en el momento y el animal tiene que poner todas las energías y todas las hormonas para mantener la glucemia, pero es un caso más agudo. Entonces la hormona del crecimiento estaría actuando de esta manera como lo estamos planteando en esta clase. Bueno, ¿estamos? ¿Preguntas acerca de cómo estaría actuando la hormona del crecimiento? Si no, seguimos adelante. ¿Con qué vamos ahora? ¿Glucocorticoides quieren ver? Yo en sí, profe, de los temas que me habían tocado, del tema este, ¿no es cierto? Yo puse que las hormonas que actuaban eran el glucagón, la hormona de crecimiento y la adrenalina, nada más. No vi esto de glucocorticoides. Claro, me faltó buscar los de glucocorticoides. Bueno. Yo tengo lo de glucocorticoides. A ver, Karen. Es secretado por la corteza suprarrenal y aumenta la glucemia e influye en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. Estos glucocorticoides con el cortisol van a estimular la gluconeogenia y también van a aumentar que las enzimas conviertan aminoácidos en glucosas en los hepatocitos. Bueno, ahí capaz que te faltó alguna función. Como vos dijiste, son hormonas de tipo esteroide, ¿no es cierto? Acuérdense que las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. No sé que hace falta colesterol para la síntesis de las hormonas esteroideas. Y como son hormonas, son liposolubles, vamos a ver, ya por el digo, ya vamos a hablar más acerca de esto, son transportadas en el plasma unidas a proteínas plasmáticas. Y los receptores de las células blancas son intracelulares, vamos a ver, ¿cierto? Lo que van a estar alterando, como habíamos visto en la clase inicial sobre generalidades, van a estar alterando o modificando la expresión de genes. Es producida en la corteza adrenal, en particular, esto ya lo han visto en histología, han visto la histología de la glándula, así que es algo que deberían manejarlo. En particular, dentro de lo que es la corteza, se producen en la zona fasciculada. Y las acciones metabólicas estimulan la gluconeogénesis a partir de
el hígado, ¿no es cierto? Nuevamente, la lipólisis es también una hormona lipolítica, activando la lipasa sensible a hormonas. Esta en particular estimula sobre todo la proteólisis, y acuérdense que la proteólisis hace que se liberen, o sea, cuando se destruyen las proteínas, acuérdense que donde hay, normalmente no se llama que es un depósito, aunque hay algunos autores que lo llaman como depósito, ¿no? de proteínas o de aminoácidos, donde es más importante por la extensión, por la masa que tiene, es justamente los músculos, ¿no es cierto? Es un territorio muy extenso. Digamos, dentro de lo que es la estructura del animal, un alto porcentaje está formado por músculos. Entonces, una fuente importante, ¿no es cierto?, la cual se puede echar mano para obtener aminoácidos y a partir de esos aminoácidos hacer gluconeogénesis. Entonces va a haber proteólisis, movimiento de aminoácidos desde dentro de las células musculares a la circulación, al hígado, y en el hígado vamos a producir gluconeogénesis. Evidentemente que para la gluconeogénesis, acuérdense que se necesita el esqueleto carbonado, y a esos aminoácidos les tengo que remover el grupo amino. El grupo amino, que va a formar amoníaco, recuerden que el amoníaco es sumamente tóxico, entonces el amoníaco en el hígado se transforma en urea. Y la urea sí, después pasa a circulación y es eliminada, ¿no es cierto?, a través por vía urinaria, ¿no? Pero evidentemente que todas esas vías metabólicas van a estar estimuladas, por lo tanto, un animal que está bajo estas condiciones de ayuno prolongado, la uremia, es decir, la concentración de urea en el plasma o en la sangre va a ser más elevada, justamente por todos estos mecanismos que yo les comentaba. Y nuevamente es otra hormona que también contribuye a disminuir la utilización periférica de la glucosa. ¿Estamos? ¿Alguna duda acerca de glucocorticoides? Nuevamente, después vamos a ver en particular, ¿no es cierto? Cuando veamos estrés, vamos a ver la secreción de glucocorticoides, porque también estas son hormonas que están relacionadas al estrés, ¿no es cierto? Se elevan en situaciones que son adversas o potencialmente adversas o peligrosas para el animal, tanto exógenas, digamos, del medio ambiente, como puede ser alguna cuestión endógena, ¿no es cierto? Por ejemplo, una caída de la glucemia o una caída de la presión arterial desencadena toda una respuesta, ¿no es cierto?, de estrés, y dentro de la respuesta de estrés vamos a ver que hay dos ejes que se activan, ¿no es cierto?, o dos sistemas. Uno es el de glucocorticoides y el otro es de las catecolaminas, que son las otras hormonas que vamos a estar viendo que también están presentes en esta situación. Entonces vamos a ver que los glucocorticoides, en realidad hablamos de un eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, y después vamos a ver todos los componentes de ese, ¿cierto? Hay una hormona liberadora, después tenemos una hormona estimulante de la corteza adrenal, y luego la secreción de glucocorticoides. Pero ya vamos a ver más en detalle cómo funciona el eje, ¿no es cierto?, cuando veamos esa situación de estrés. Pero no pierdan de vista que, de hecho, esta es una situación estresante, y se dan todas las respuestas propias de una situación de alarma o de estrés. Es por eso que se libera la adrenalina también. Exactamente, porque digamos, durante el estrés se activa el eje hipotálamo hipófiso adrenal, y también se activa todo el sistema nervioso simpático. Y acuérdense que la médula adrenal es parte del sistema simpático, ¿no es cierto? Y acuérdense que las células secretoras de adrenalina que están en la médula adrenal están inervadas por una neurona preganglionar, ¿no es cierto?, que libera acetilcolina y estimula a estas celulitas a producir adrenalina, que la vuelcan a circulación. Acuérdense que, para que por ahí lo relacionen, es como que la médula adrenal es como si fuese el ganglio. ¿Se acuerdan del ganglio donde se produce la sinapsis entre la neurona preganglionar y postganglionar? Bueno, acá sería como el ganglio, solamente que la postganglionar ya no es más una neurona, sino es una célula endocrina que produce adrenalina y la vuelca a la circulación. Pero de ahí para arriba está inervada por una fibra o por una neurona preganglionar, que
que libera acetilcolina, y la acetilcolina es la que me va a desencadenar la liberación de adrenalina, de la hormona, que pasa a circulación y está circulando. Pero está activado todo el sistema simpático, hay como una descarga simpática. En general, el sistema simpático responde de ese modo. Bueno, estamos entonces, esos son los glucocorticoides y las cosas que nos interesa conocer ante esta situación de ayuda. Y, bueno, Fede, vos habías visto el tema de las catecolaminas, ¿no? Sí, a eso ahí lo va a ver, ahí lo va a hablar Karen, a eso. Bueno, profe, las catecolaminas son producidas por las células cromáfines de la médula adrenal y las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. Estas van a aumentar la glucogenólisis, van a disminuir la glucogenogénesis y van a aumentar la gluconeogénesis. Todo esto ocurriría en hígado. ¿Algo más? No, profe, sí que está la tirosina hidroxilasa en estas células, pero no lo puede relacionar. Bueno, eso es parte de la síntesis, ¿no? Entonces, nuevamente, ya vamos a hablar un poco más de esta. De todas maneras, de estas catecolaminas hace rato que venimos hablando, porque desde que empezamos a estudiar corazón, que ya la venimos mencionando, ¿no? Porque son neurotransmisores u hormonas, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde estén, del sistema nervioso simpático. Lo único interesante, pues, digamos, a esta altura pueden ir ya aprendiendo que son derivadas de aminoácidos. Justamente, la tirosina es el aminoácido a partir del cual se sintetizan estas catecolaminas, que en realidad tenemos adrenalina, noradrenalina y la dopamina, que también y se libera circulación. Lo que pasa es que es mucha cantidad, muy, muy pequeña, ¿no? Pero también pertenece a la familia esta de catecolaminas. Y bueno, que son derivados de la tirosina. Después, cuando hablemos de estrés, vamos a hablar un poco más acerca de la síntesis, pero tampoco nos vamos a meter tanto en eso. Pero bueno, pero que está bueno que sepan que se sintetizan a partir de un aminoácido que es la tirosina. Y a pesar de ser estas hormonas pequeñas, acuérdense que tienen receptores en la membrana. ¿Se acuerdan que para estas hormonas tenemos receptores alfa y beta adrenérgicos? Y dentro de los beta tenemos beta 1 y beta 2. Y alfa también tenemos alfa 1, alfa 2. Hay como varias, es como una familia, ¿no es cierto?, de receptores. Pero bueno, ahora no nos vamos a meter mucho más que eso. Por eso les digo, cuando ya veamos estrés vamos a hablar un poquito más. En cuanto a las acciones metabólicas, está bien lo que vos mencionaste, Karen, que estimulan la glucogenólisis. Fundamentalmente glucogenólisis estimulan. Tanto hepática como muscular. Ahora, acá va a haber una diferencia importante, ¿no es cierto?, en cuanto a los efectos que va a tener esta glucogenólisis. ¿Por qué será eso? Digamos, haciendo la distinción entre el hígado y el músculo. ¿Qué diferencias hay entre estos órganos? Digamos, ¿el músculo puede contribuir de manera directa al mantenimiento de la glucemia? No, profe, tiene que hacerlo, o sea, lo pase al glucógeno, es lo que explicaba usted. En el músculo lo que va a hacer, no lo puede volver a glucosa, sino que lo vuelve como glucosa 6-fosfato, fosfatazo o algo así, ¿puede ser? 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. Sí, exacto, glucosa 6-fosfato, que de ahí recién lo puede pasar a lo que es el hígado y formar glucosa de vuelta. No, glucosa 6-fosfato no puede salir, justamente cuando está con fósforo la glucosa, cuando está fosforilada, no puede atravesar la membrana. Justamente eso explica por qué no puede pasar glucosa, porque no tiene la enzima para la glucosa 6-fosfatasa, ¿no es cierto?, para sacar el fósforo
y de ese modo Claro, transformarse en glucosa y poder atravesar la membrana. Entonces, al no poder salir de la célula, la única vía es entrar en glucólisis dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, llega a piruvato, el piruvato se reduce al lactato, y ahora sí, el lactato pasa a circulación, va al hígado, hace gluconeogénesis, y ahí sí. Entonces, de alguna manera, a través del ciclo de Cori, la glucosa muscular, digamos, el glucógeno muscular me podría estar contribuyendo con glucosa para corregir la glucemia, pero es a través de ese ciclo. Profe, ¿qué enzima no poseía el músculo? Glucosa 6-fosfatasa. Esa es la que sí está presente en los hepatocitos, por eso los hepatocitos pueden desfosforilar la glucosa 6-fosfato, y que la glucosa ahora sí puede atravesar la membrana del hepatocito y pasar a la circulación. Otra acción metabólica que tiene, también contribuye la proteólisis. Acuérdense, proteólisis, eso me da aminoácidos, y los aminoácidos pueden ser utilizados en parte en el músculo para obtener energía, parte pasan a la circulación, van al hígado, y ahí van a tomar la vía de la gluconeogénesis. Y también es otra hormona que, fíjense, como otras que mencionamos, los glucocorticoides y las hormonas de crecimiento, que disminuyen la utilización periférica de la glucosa. Entonces dijimos que era una manera de ahorrar glucosa, por lo tanto también contribuye al aumento. ¿Y qué hormona nos estaría faltando? Creo que ninguna, profe. Las hormonas tiroideas, ¿no? Esas no las también, puse. bueno, entonces agreguémoslas. Estas también son consideradas hormonas hiperglucemiantes. Como les decía yo, vamos a ver que las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo en general, ¿no es cierto? En realidad estimulan el metabolismo basal. Vamos a ver también más adelante que en realidad la hormona activa es la T3, la T4 es más considerada como una prohormona, porque en realidad no tiene prácticamente función, es decir, que para funcionar tiene que pasar a T3, bien digo. Profe, ¿qué pasaría si no tenemos la glándula tiroides? Tenés que, ese paciente tiene que tomar hormonas exógenas por vía oral. Haces como una terapia de reemplazo de esas hormonas que no están. Claro. Nuevamente, acuérdense que las hormonas tiroideas las vamos a ver en esta situación, las vamos a ver en la termorregulación, en el crecimiento, justamente porque, como les decía anteriormente, todas las células del organismo tienen receptores para hormonas tiroideas y van a responder de algún modo ante estas hormonas. Vamos a ver, por eso ahora no vamos a ver el detalle de la síntesis, que es bastante complejo de algún modo, ¿no es cierto? Y también estas hormonas son sintetizadas a partir de tirosinas. O sea, son también hormonas derivadas de aminoácidos. En este caso vamos a ver que las tirosinas están formando una molécula más grande, una proteína, que es la tiroglobulina, pero bueno, ya vamos a ver más en detalle la síntesis, pero en definitiva se derivan a partir del aminoácido tirosina. Y producida en la glándula tiroidea, folículos tiroideos, que también ustedes los habrán visto en histología, aunque sea por los que la cursaron este año a través de fotos seguramente. Y las acciones metabólicas que tiene esta hormona, aumenta la absorción de glucosa a nivel intestinal, por eso sería hiperglucemiante, aunque ustedes me pueden decir, bueno, pero en esta situación el animal no está consumiendo alimento, así que esa acción un poco sería en vano, ¿no es cierto? Porque de todas maneras no hay glucosa a nivel del intestino para ser absorbida. Lo que sí es el efecto, como dice ahí en esta diapositiva, es que potencia los efectos
estimuladores de la adrenalina, la noradrenalina, justamente lo que hace es incrementar los receptores adrenérgicos. Entonces, si hay más receptores, estas catecolaminas actúan con más fuerza, ¿no es cierto? El efecto es más importante. Y también el efecto del glucagón, del cortisol y la hormona del crecimiento. De algún modo estaría como facilitando la acción de las otras hormonas, o muchas veces tiene como un efecto sinérgico, ¿no es cierto?, con las otras hormonas. Se suele llamar efecto también permisivo, porque permite, digamos, que las otras hormonas actúen. Y fíjense que va a estar estimulando, muchas veces no por ahí en manera directa, sino estimulando las otras hormonas, van a estar incrementando la gluconeogénesis, la lipogénesis, la cetogénesis y la proteólisis. Por eso les digo, por ahí no es un efecto directo de esta hormona, sino al potenciar la acción de las otras. O sea que son sumamente, digamos, importantes en esta situación de ayuno, ¿no es cierto?, en la liberación de estas hormonas tiroideas. En cuanto después vemos acá este diagrama de flujo, que yo lo tengo, se podría hacer después, lo podríamos hacer después en alguno de estos programas que permiten hacer los diagramas de flujo. Fíjense, esto es para que tengan una idea de cómo va actuando todo este sistema hormonal a medida que va bajando la glucemia. Fíjense que acá tengo, digamos, en esta columna vertical, tengo milimoles por litro y acá tengo miligramos por decilitro. Esto es la concentración, la glucemia sería, o la glucosa plasmática, o glucemia. No es lo mismo, pero bueno, lo vamos a tomar como términos intercambiables. Glucemia, una cosa es glucosa plasmática y otra es glucemia. La glucemia es en toda la sangre, si hablamos de glucosa plasmática es la cantidad de glucosa que hay por mililitro de plasma. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que es lo mismo. Entonces fíjense que acá tengo concentración de glucosa en milimoles por litro. Esto no le demos bolillas porque no, en realidad nosotros nunca lo bien, pues, o sea que estos valores los vamos a obviar, ¿ven? Estos que dicen milimoles por litro. Y acá sí, tenemos miligramos por decilitro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo normal en un animal que tiene unas 10, 12 horas de ayuna es que esté entre 80 y 110, por ejemplo, 70 y 110 miligramos por decilitro. ¿Ven? Y fíjense, acá tengo 90, 75, 60, 45, 30, 15 y 0. O sea que esta es como que ustedes, a medida que van bajando en esta columna, la concentración de glucosa en sangre o en plasma va disminuyendo. ¿Ven? Y acá, en esta parte, van a ir viendo lo que va sucediendo y cuáles son los signos que tendría ese animal, ¿cierto? Los signos, si fuese una persona. Entonces, fíjense que alrededor de, diría que alrededor de 80 miligramos por decilitro, ya se inhibe la secreción de insulina. Ya a ese nivel ya la insulina se inhibe, porque en realidad empezó a bajar, entonces la insulina, no necesitamos más insulina, porque la insulina haría que siga disminuyendo la concentración de glucosa en sangre, y eso no es lo que se pretende. Entonces ya con esta glucemia ya se inhibió la secreción de insulina. Ahora, ya cuando estamos entre 60 y 75, alrededor de 70, fíjense, ya se empieza a secretar glucagón, epinefrina y hormona del crecimiento. Esas serían las que primero actuarían en este rango, más o menos. Entre 60 y 75 ya se estarían secretando estas hormonas. Cuando ya estamos entre 45 y 60, alrededor de 50, pongámosle, miligramos por decilitro de glucemia, ya ahí ya se empieza, aparte de todas estas, se empieza a sumar la secreción de cortisol. Y ya empieza a haber una disfunción cognitiva, es decir, los procesos mentales ya no funcionan tan bien. Por ejemplo, si fuese un humano y le hacemos hacer un cálculo matemático, no lo va a poder resolver tan fácilmente, ¿cierto? O si le damos alguna
tarea al animal, por ejemplo, ya le va a costar realizarla, una tarea que antes podía realizar, o alguna actividad que sabía hacer, ya no la va a poder ejecutar con tanta facilidad. Ahora, si esa glucemia, el animal sigue en ayunas, o por algún motivo la glucemia sigue bajando, fíjense que ya estamos entre alrededor de 35, 45, alrededor de 40, fíjense que ya el animal está letárgico, ¿no es cierto? Está como deprimido, como con menor actividad, se echa, se tira al piso, no responde bien. Ya cuando llegamos a 30 miligramos por decilitro, ya entra en coma el animal. Y por debajo de 30 ya empieza con convulsiones. Fíjense que todo esto son signos nerviosos, quiere decir que ya ahí se está afectando la funcionalidad del sistema nervioso, que recuerden que funcionaba prácticamente a expensas de la glucosa para obtener. Entonces, alrededor de menos de 30, alrededor de 20, ¿no es cierto? Ya el animal comienza a tener convulsiones, y por debajo de 15 ya hay daño cerebral permanente y muerte. Entonces, ese sería un poco el límite inferior. Es para que ustedes vean secuencialmente qué va ocurriendo con ese animal a medida que va bajando la glucemia, y cómo estas hormonas no actúan todas juntas, sino como que hay una graduación, ¿no es cierto? O como una secuencia dependiendo de glucemia. No me acuerdo, creo que esto es de Gannon. Pasaría lo mismo en las personas, ¿no es cierto, profe? Sí, en realidad esto es para De igual humanos, manera. pero es más o menos, la glucemia en los monos cavitarios es más o menos igual a la nuestra. Para el perro, en el gato, son similares los valores. Así que esto más o menos, con alguna diferencia. Tampoco es para que ustedes lo sepan, no nos vamos a preguntar. A ver, decime, si el animal tiene 60 de glucemia, ¿qué signos va a tener? O sea, es para que, me parece que para que ustedes vean cuáles son, primero, por un lado, las consecuencias, ¿no es cierto?, de la hipoglucemia, y ven bien ahí que son todos síntomas nerviosos. Quiere decir que esto me estaría reflejando, ¿no es cierto?, la importancia de la glucosa para mantener funcionando el sistema nervioso central. Y también me interesa mostrárselo porque ven un poco la secuencia, ¿no es cierto?, cómo van actuando las hormonas. No es que se liberan, bajó un poquito de 80 la glucemia y se alargaron todas las hormonas, que es algo, digamos, paulatino, y que primero van actuando algunas hormonas, como yo les decía, por ahí si baja un poquitito por debajo de 80, secretando un poquito de glucagón es suficiente para corregirlo. Ahora, si después baja a 75, se va a empezar a liberar un poquito de epinefrina y de hormona de crecimiento. Si sigue bajando, ya se empieza, aparte de esas hormonas, se libera cortisol. ¿Se entienden cómo va? Digamos, es como que a medida que se va profundizando la hipoglucemia, también va creciendo el número de las hormonas que van actuando, ¿no es cierto? Necesita una respuesta más importante para obtener la glucemia. Perdón. Y finalmente, digamos, antes de pasar al diagrama ese, que se los voy a mostrar, digamos, no es más que el diagrama ese integrar todo lo que estuvimos viendo, pero me gustaría que antes que eso analicen esta situación, que yo se las voy a explicar, ustedes están viendo ahí en la pantalla. Fíjense, acá yo tengo en el eje X, en el eje horizontal, tengo el tiempo en horas, es decir, tengo 0, ya vamos a ver qué sucede en el tiempo 0, 1, 2 y 3 horas. El tiempo 0 es, yo le inyecto epinefrina o adrenalina. Acuérdense que epinefrina es lo mismo que adrenalina, son sinónimos. Normalmente usamos adrenalina nosotros, pero por ahí en algunos libros van a encontrar que dice epinefrina. Entonces, este es el tiempo luego de la inyección de epinefrina. Es decir, que en el tiempo 0, acá, le inyectaron a este animal epinefrina. Y después, acá fíjense en el eje vertical, dice porcentaje de cambio desde el nivel inicial. Es decir, que teníamos un cierto nivel, no importan los valores absolutos. Tenemos, digamos, se analizó en este animal la cantidad de glucógeno en el músculo, que es la línea azul, ¿la ven ahí? Que tiene triangulitos. Se analizó el lactato en sangre, que es la línea roja, estos redondeles, que yo les estoy marcando. Se analizó
la glucosa en plasma, o sea, la glucemia, la concentración de glucosa en el plasma, que es la línea o la curva verde, también con los puntos son círculos, y el glucógeno hepático, que sería la línea esta amarilla o naranja, que tiene cuadrados. ¿La ven? Entonces, fíjense que se tomaron muestras y se fueron analizando esos distintos parámetros en distintos momentos, ¿no? Y se dibujaron estas curvas. Lo que yo les decía es que en realidad estos valores que vemos acá, por ejemplo, de glucosa plasmática, de lactato, no son valores absolutos reales, sino porcentaje de cambio. Es decir, que al momento cero, que fue que inyectamos la adrenalina, a este animal se obtuvieron muestras de sangre para detectar glucógeno muscular y todas las otras variables, se extrajo sangre, se determinó todos los valores y se tomó eso como un cero. Entonces, si vemos que esta variable aumenta, quiere decir que aumentó, ¿no es cierto? A partir del momento de inyección, estaba a un cierto nivel y se elevó toda esta cantidad. Esta también, esta desde el punto cero, que fue cuando yo lo inyecté, bajó. Esta bajó y luego aumentó. ¿Se entiende cómo es el experimento que está hecho? Se inyecta adrenalina, Sí, se determinan todas estas distintas variables al tiempo cero y luego a tiempos predeterminados, que no sé, acá será quizás a los 15 minutos, a la media hora, a la hora, fíjense que también tengo un valor a la hora, y después otro valor a las 3 horas. Se ve, o sea que, fíjense, bueno, de este tengo nada más que... Pero bueno, en general hay algunas cosas que se determinaron 15 minutos. Acá el glucógeno muscular se determinó a la media hora, aparentemente, coincide con esto. Después a la hora se determinaron todas, fíjense. Y después a las 3 horas. La idea es que, a ver si ustedes, obviamente que tienen que pensar en las funciones que tiene la adrenalina, ¿no es cierto? A ver si pueden hacer una interpretación de estos cambios que se dan a nivel del glucógeno hepático, de la glucosa plasmática, del lactato sanguíneo y del glucógeno muscular. ¿Se animan a hacer una evaluación? O sea, ¿cómo podrían analizar, cómo podrían interpretar si de acuerdo a las funciones metabólicas que tiene la adrenalina, a ver qué pueden decir de este gráfico? Les doy 5 minutos para que lo vean, lo piensen, y después me levantan la mano y los que quieran hablar me dicen. Y bueno, según mi análisis, una de las funciones de la adrenalina es promover lo que es la glucogenólisis hepática y muscular, y por tanto la línea amarilla y azul se ven disminuidas. Y otra... A ver, Ángel, ¿qué decís vos? Entonces, ¿qué? Que la línea amarilla y azul van a bajar porque se va a promover lo que es la glucogenólisis hepática y muscular a partir de adrenalina. Bien, ¿se acuerdan que una de las funciones de adrenalina es promover la glucogenólisis hepática y muscular? Sí. Y ¿no? después también Entonces, disminuye la... Está bien, vos lo que decías acá, que esta bajada es por ese efecto de glucogenólisis. Bien. Y claro. En el músculo también, porque producía glucogenólisis, o sea que sigue bajando. Lo único que vamos a tener que ver qué pasa, porque después acá se empieza a recuperar, ¿no? Porque acá empieza a sintetizar, o sea, acá degrada el glucógeno en esta primera parte, porque baja, pero después empieza a sintetizar. Bueno, sigamos analizando las otras curvas. Y de la roja es porque como a producirse piruvato, se va a formar lactato. Y este lactato es lo que se va a ir por el ciclo de Cori al hígado. Exactamente. ¿Se acuerdan? Entonces, esta glucogenólisis que hace en el músculo, dijimos que la glucosa no puede salir. Entonces, la única manera era formar lactato y para la circulación. Por eso el lactato, que es la línea esta
roja, si no me equivoco, sí. Ese lactato es el que se produce a nivel del músculo. ¿Está? ¿Y la glucosa, esta de dónde proviene? Y de la misma glucogenólisis. Porque del glucógeno se forma glucosa. Y eso Claro, va a aumentar la la glucemia. glucogenólisis hepática. Acuérdense que el hígado me va a estar liberando glucosa en circulación, porque justamente la adrenalina me estimuló la glucogenólisis. Y a su vez también me disminuye la utilización periférica de la glucosa. Todo eso contribuye a este aumento, ¿no es cierto?, de la glucosa sanguínea. El tema es por qué el glucógeno hepático, ¿por qué les parece que el glucógeno hepático baja y después comienza a subir? Profe, puede ser porque Sí. aumenta tanto el lactato que se empieza a hacer gluconeogénesis. Claro, exactamente. Tengo por un lado mucho lactato, fíjense que si me aumenta mucho lactato, tengo también ya tengo glucosa circulando, entonces esos factores, sobre todo el lactato, ¿no es cierto?, que parte pasa a glucosa, pero como hay en exceso, pasa a glucosa y la glucosa se empieza a almacenar como glucógeno. Entonces primero cae inicialmente y luego, si bien fíjense que el músculo sigue degradando el glucógeno, el hígado baja la cantidad de glucógeno y luego empieza a aumentar por ese, digamos, gran cantidad de lactato que está llegando a partir de los músculos, ¿no es cierto? Ahí está. Me parece que es interesante para ver digamos, el efecto. Esto está hecho en un experimento en la vida real, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo ven bien claramente cuáles son los efectos de la adrenalina. Ahí no habla del efecto lipolítico. Acuérdense que también la adrenalina, como habíamos visto acá, también tiene un efecto lipolítico y proteolítico. De todas maneras, el efecto proteolítico es un poco más, no es tan rápido, ¿no es cierto? Y fíjense que estamos hablando de unas pocas horas, ¿no es cierto? Pero solamente analiza esos aspectos, pero se ve claramente cómo sucede. Bueno, espero que les haya quedado clara. Para resumirlo, acuérdense que en este caso tenemos el tiempo. En el tiempo cero le inyectamos adrenalina a este animal, o sea que estaríamos viendo el efecto neto o el efecto que tiene la adrenalina sobre el glucógeno hepático, la glucosa plasmática, el lactato en sangre y el glucógeno en el músculo. Entonces vemos claramente que a nivel del hígado dijimos que producía glucogenólisis, eso me estaría explicando el aumento de la glucosa, sumado a esa disminución de la utilización periférica. A nivel del músculo esquelético también produce glucogenólisis, por eso vemos que la cantidad de glucógeno en el músculo va bajando, pero en este caso, como el músculo no puede aportar glucosa a la circulación, pero sí puede la degradación de ese glucógeno y esa glucosa 6-fosfato seguir la vía glucolítica hasta piruvato. El piruvato me va al lactato, el cual pasa a la circulación, entonces eso estaría representado por este lactato en sangre que me aumenta mucho justamente a partir del músculo, ¿no es cierto? Que o sea, este lactato es aportado por el músculo. También vemos que a nivel hepático, dijimos que producía glucogenólisis, por eso disminuyen los depósitos de glucógeno en el hígado, lo cual también lo pueden ver junto con la glucosa que aumenta, ¿no es cierto? Es decir, que el hígado acá está hidrolizando glucógeno y aportando glucosa en la circulación, por eso aumenta. Y luego, cuando ya tengo tanto lactato circulando, ya tengo tanta cantidad, digamos, que el hígado comienza a hacer gluconeogénesis, y si bien parte la destina o la pasa a circulación, como tengo en exceso, ya parte de esa glucosa la empieza nuevamente a almacenar como glucógeno. Entonces vemos que el glucógeno hepático comienza a aumentar. Y esto quiere decir que está haciendo glucogenogénesis. Bueno, eso acerca de A partir del lactato, profe. A partir del lactato, claro. En ciclo de Cori, exacto. Sí. Bueno, ahí estaría, ¿no es cierto? Ahí está representado cuando
hay una hipoglucemia, o sea, la glucosa está por debajo de 60 miligramos por decilitro, como está indicado acá. No importa tanto el valor, digamos, lo importante es saber que hay una hipoglucemia. Acá yo les representé que esa hipoglucemia va a desencadenar una situación de estrés, y el estrés, acuérdense que está relacionado con la liberación de catecolamina. A partir, o sea, hay una estimulación, una estimulación simpática, y concomitantemente con eso, la liberación de adrenalina a partir de la médula adrenal. Y vamos a ver que también el estrés es el responsable de promover la liberación de hormonas de crecimiento y de los glucocorticoides, como decíamos anteriormente, que están acá también. La hipoglucemia, acuérdense que va a ser el principal estímulo para la producción de glucagón, junto con el estrés. La descarga simpática, acuérdense que también contribuye, o sea que esta flecha que está acá, estaría representando esa activación del simpático, aumenta la secreción de glucagón, y acuérdense que el glucagón habíamos dicho que va a actuar, no actúa sobre músculo, acuérdense, solamente actúa sobre hígado, que está ahí, y sobre los adipocitos. Va a inducir sobre los adipocitos lipólisis, va a aumentar la producción de ácidos grasos y glicerol, porque va a estar estimulando a la lipasa sensible a hormonas. Y por otro lado, a nivel del hígado, me va a estar estimulando la glucogenólisis, ¿no? A nivel del hígado. Y por consiguiente, esa glucogenólisis va a hacer que aumente la liberación de glucosa a la circulación, que sería esta flecha que está acá. Me estaría contrarrestando, digamos, de algún modo, esa caída que hubo en la glucemia. Y por ahí terminaríamos con el glucagón, ¿no es cierto? Tiene esas dos acciones, sobre tejido adiposo, estimulando la lipólisis, y sobre el tejido hepático, estimulando la glucogenólisis y la cetogénesis también. Bien, habíamos dicho, si seguimos por acá, que el estrés S produce la liberación de catecolaminas. Fundamentalmente hablamos de lo que sería la adrenalina, la hormona que está circulando. Esta hormona, por un lado, dijimos que, de acuerdo incluso a esa gráfica que vimos recién, que va a estar estimulando la glucogenólisis hepática. A nivel del músculo va a estar estimulando la glucogenólisis muscular, y la producción de lactato, el cual va a ir hasta el hígado, y en el hígado va a ser gluconeogénesis. Ahí tendríamos el ciclo de Cori, y lo que veíamos recién en esas gráficas del experimento de la inyección de adrenalina. Y por otro lado, la proteólisis me va a producir aminoácidos. Esos aminoácidos van a ir al hígado, y en el hígado me van a ingresar en la vía gluconeogénica para producir más glucosa. Vamos a seguir por acá. El estrés también dijimos que va a causar liberación de hormona del crecimiento. También la hipoglucemia es responsable de la liberación de esta hormona. Y esta hormona, por un lado, va a estimular a nivel hepático la gluconeogénesis, va a hacer una disminución de la utilización de catecolaminas, están acá también, porque si no se complicaba mucho. Catecolaminas que están acá abajo, acuérdense que también produce una disminución de la utilización periférica de glucosa, y a su vez también induce lipólisis. Como parte de esa lipólisis se producen ácidos grasos libres que van a ir al hígado, y ahí van a contribuir a la cetogénesis. Sigamos acá con el estrés. El estrés me va a estimular la hormona del crecimiento, como les venía diciendo, que había dicho. Y esta hormona del crecimiento a nivel hepático me va a estimular la gluconeogénesis, es decir, nuevamente la producción de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Por otro lado, esta flecha me está indicando que va a haber una disminución de la utilización de glucosa en los tejidos periféricos, y esta flecha me indica que también estimula a nivel del tejido adiposo la hipófisis.
Y bueno, lipólisis, ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres, obviamente acá no está indicado, pero las células lo van a utilizar como fuente de energía, por un lado, y por el otro, en el hígado, se va a generar acetil-CoA, y a partir del acetil-CoA se van a producir los cuerpos cetónicos que van a pasar a la circulación, y las células lo van a utilizar como una fuente de energía alternativa a esos cuerpos cetónicos. ¿Y qué me estaría faltando de hormona de crecimiento? Creo que con eso estarían todas las funciones de la hormona de crecimiento. El estrés también me va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal y la producción de glucocorticoides, entre ellos en el humano, por lo menos más importante, cortisol. También otro importante, por ahí en otros animales, la corticosterona. Ya eso lo vamos a ver más en detalle. Los glucocorticoides me van a estar estimulando a nivel del hígado la gluconeogénesis, nuevamente, para producir glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Me va a estimular la cetogénesis, también a nivel del hígado. La lipólisis en el tejido adiposo. La disminución de la utilización periférica de glucosa, lo cual también contribuye a aumentar la glucosa. Y acuérdense que los glucocorticoides también, al igual que las catecolaminas, inducen proteólisis a nivel muscular, lo cual me va a estar estimulando la liberación de aminoácidos a partir del tejido muscular, los cuales van a ir al hígado para hacer gluconeogénesis, y esa gluconeogénesis me va a aportar glucosa a la circulación. Y después acá están las hormonas tiroideas, que solamente por una cuestión de no hacerlo tan complicado a este diagrama, puse que reabsorción de glucosa en el intestino, estimulan la reabsorción de glucosa en el intestino, pero acuérdense, si estamos hablando de un animal que está en ayunas, no va a haber glucosa en el intestino, para que esta hormona estimule, ¿no? Pero bueno, también eso deberían saber. Y después que tiene un efecto permisivo, digamos. En sí, profe, ¿me escucha? Hablando de la gluconeogénesis, gluconeogénesis, la cetogénesis, potenciando la acción de las otras hormonas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? No, nada, eso es lo que dijo usted, iba a decir yo, que al no tener, Claro. al estar en ayuno iba a producir en sí la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos, o sea que aumente el potencial de acción de los receptores. Claro, sobre las catecolaminas aumenta el número de receptores de estos tejidos blancos, entonces la acción de las catecolaminas va a ser mayor, ¿cierto? Es como que se ve incrementada, por eso en general todas estas hormonas tiroideas, o las hormonas tiroideas, se consideran como hormonas permisivas o que tienen muchas veces acción sinérgica. No es que por ahí ellas estimulan directamente estos procesos, sino que estaría potenciando la acción de las otras hormonas. Y como les decía anteriormente, prácticamente todas las células del organismo tienen receptores para hormonas tiroideas, para T3 y T4, la acción de estas hormonas es bastante generalizada sobre el organismo. Bueno, entonces esta sería, digamos, un poco el resumen, ¿no es cierto?, de todas las vías metabólicas que estarían reguladas o estimuladas durante esta condición del animal que ha permanecido en ayunas y no tiene acceso a alimentos por 48 o 72 horas, se estarían activando todos estos procesos o estas vías metabólicas, ¿no es cierto?, que en definitiva tienden a mantener la homeostasis del organismo, porque en definitiva me van a mantener la glucemia, y ustedes saben que es muy importante mantenerla porque hay algunos tejidos que dependen enteramente de este nutriente, ¿no?, para obtener energía. Mientras que eventualmente otros tejidos ustedes ven que pueden usar cuerpos cetónicos, ácidos grasos, aminoácidos, eso no ocurre con el tejido nervioso, y por eso, digamos, el organismo es tan celoso, ¿no es cierto?, en mantener los niveles de glucemia, en definitiva.
Y en sí hay tantos mecanismos, tantas hormonas, que fíjense que en realidad hay muchas que se superponen la función, ¿cierto? En realidad, gluconeogénesis son varias las que promueven el glucorticoides, hormonas del crecimiento. Y bueno, entonces como que es también de algún modo como un reaseguro, ¿no es cierto?, de que va a haber algún mecanismo que va a mantener la glucosa sanguínea en ese animal para que pueda permanecer vivo, ¿no? Bueno, entonces, eso sería el problema. En realidad, el que yo les había dado, que no tenía número, y después en la guía tenían el problema 1, que hablaba de este animal está en ayunas y después consume. Eso que después consume sería lo mismo que nosotros vimos con insulina, ¿no? O sea, que ahí deberían aplicar los mismos mecanismos. O sea, una vez que el animal consume el alimento, aumenta la glucemia y tiene que secretar insulina y da todas las acciones de la insulina. Pero bueno, con eso ya redondearíamos estas dos situaciones. Problema. Va a resultar muy sencilla, porque la diabetes no es más que una situación, en definitiva, como ayuno. No es más que eso, porque vamos a ver que si bien la glucosa sanguínea está elevada, sin embargo las células no entra a las células la glucosa, ¿cierto? Entonces se da una situación un poco paradójica en la cual tengo la glucemia, tengo mucha glucosa disponible, sin embargo no puedo ingresar a las células para que estas la puedan utilizar, ¿cierto? Sería como la miseria dentro de la abundancia. Y en sí estaría en hipoglucemia. no, y porque acordate que cuando hablas de glucemia son los niveles sanguíneos. Una cosa es que vos tengas la glucosa aumentada, o sea, claro, vas a en sí tener la va a tener en glucosa sangre. aumentada, pero en realidad las células no va a poder entrar, no la pueden usar. O sea que las células tienen hambre, sin embargo están bañadas por glucosa, sin embargo van a tener hambre de glucosa, digamos, no van a tener disponible glucosa porque la glucosa no puede ingresar. Acordate que para que ingrese la glucosa necesitas tener insulina. Y justamente vamos a ver que la diabetes no tenés insulina o hay insulina y las células no responden, son resistentes, no responden a la insulina que hay. Entonces, ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Cómo? ¿Y qué se haría en esos casos? ¿Qué se haría? Sí. Bueno, depende, ya vamos a ver que depende, porque hay más de un tipo de diabetes. Pero lo que yo quería ir, digamos, de manera general, si ustedes comprenden lo que sucede en esta situación de ayuno, después les va a ser muy fácil entender lo que es la patofisiología de la diabetes. Bueno, ahí había un grupo que tenía justamente lo de diabetes, ¿no? Están los representantes del grupo, ya me perdí qué grupos son, no tengo acá ¿qué grupos tenían? Hay dos problemas de diabetes.